Señor Carlos Vicencio, bienvenido a Más Allá de lo que vemos. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Un placer tener a Chile nuevamente en el panel de invitados. Muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros el día de hoy. Bienvenido. No, gracias a ti, Excel, por invitarme. Para mí es un gusto. Primero porque tengo muy buena referencia del trabajo que están haciendo ustedes. Y para mí, como digo, gracias por la confianza, pero también lo hago como una forma para poder devolver el trabajo, el trabajo lindo que están haciendo ustedes de poder informar a la comunidad de temas interesantes, que les pueda ayudar a mucha gente de lo que está pasando en el mundo, en ciertos lugares. Así que disponible para ahora y para adelante cuando ustedes lo necesiten. Muchísimas gracias, don Carlos. ¿Es usted presidente del Grupo Panal, administrador público, ingeniero comercial? ¿Tiene 20 años o más de 20 años de experiencia en el ámbito privado y público, nacional, subnacional, diseño, implementación, evaluación, control de proyectos y negocios? Mejor dicho, es usted todo un profesional en el área del comercio, en el área de la economía. Es usted un empresario que nos recomendaron para poder conversar con usted. Entonces, primero empecemos, que usted me estaba explicando antes de grabar el programa, ¿qué es el Grupo Panal? Ya. El Grupo Panal es una empresa, es un grupo de empresas que se conformaron para poder dar respuesta a necesidades reales de la gente. Salud, educación, pobreza, temas de infraestructura, temas indígenas, enfoque de género, descentralización, gobierno, integrada por múltiples profesionales que han trabajado intersectorialmente. ¿Y sabes por qué es importante eso? Porque los problemas muchas veces son intersectoriales. El problema no es el problema de la microbasural. No, por el microbasural es un problema también de pobreza, un problema de tema urbanístico, hay un problema del gobierno local, hay un tema del medio ambiente. O sea, siempre los problemas son multisectoriales. Entonces nosotros, finalmente, al crear Panal, y ahí viene la palabra Panal, nosotros somos nos estructuramos dependiendo de la problemática. Si hay una problemática acá, nosotros nos movemos así, o acá, o acá. Y ahí viene la palabra Panal, como una panal de abeja. Entonces vamos construyendo una solución a una problemática, para que esa problemática se disminuya, se mitigue y finalmente tengamos bienestar y calidad. Entonces nos vamos moviendo, dependiendo de la problemática. Es situacional, la modalidad situacional es un concepto muy interesante que la academia se nos da. Eso también lo aprendí a nivel internacional, donde uno puede tener una academia muy grande, pero creo que el conocimiento del territorio es importante porque son situaciones de ética, de historia, de liderazgo y todo eso, y creo que es un elemento importante para poder plantear cualquier solución. Entonces, pero eso quería comentarte que tu panel está presente, incluso tenemos nosotros un proyecto en Venezuela, en Venezuela tenemos una iniciativa, en Argentina, y queremos ahora en Medellín, ojalá, y hemos tratado de hacer algo interesante, esperemos que pronto, de hacer actividades de cooperación mutua con resultados en la gente. Nosotros hemos trabajado mucho con el tema pobreza, con el tema de los barrios, creando alegría, y también hemos hecho trabajo ahora, estamos haciendo un trabajo en conjunto con el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de América, el Banco Interamericano de Desarrollo, un banco acá, que de ese banco es dueño Colombia, Chile, todo eso, y lo que hace el BID define áreas prioritarias y resulta que ha definido cómo mejorar los barrios y mejorar los barrios desde el punto de vista económico, arquitectónico, del tema de la seguridad, todo eso, y hemos trabajado en ese tipo de cosas y ha sido realmente un trabajo muy lindo con la gente. Así que ese tipo de cosas podemos hacerlo también en Medellín. Bueno, tenemos tantas cosas por hacer, pero para no extenderme, señalarte que el Grupo Panal está disponible también. Pronto queremos estar ahí en Colombia y poder conocerlo a ustedes. Así que eso. Profe, bienvenido. Cuando quiera, cuando sea necesario, por acá lo estamos esperando.
Profe, todos estos proyectos que del cual usted está hablando actualmente, pues sabemos la situación mundial, ¿sí? Por la que estamos pasando actualmente. Por eso, entonces, le pido por favor que nos dé un contexto muy preciso, de ser posible, sobre la economía chilena para poder cumplir con todos estos trabajos intersectoriales, ya que pues en líneas generales sabemos que pues Chile es la quinta mayor economía en América Latina en términos pues como de Producto Interno Bruto, y uno diría que tiene pues como el dinero suficiente como para poder cubrir todos estos proyectos, y a su vez pertenece a la categoría de países de ingresos altos según el Banco Mundial. Entonces, ¿cómo estamos a nivel interno de Chile para poder hacer todo este despliegue del Grupo Panal y poder abarcar todas estas iniciativas? Muy buena tu pregunta, muy buena tu pregunta. Para hacer, las medidas económicas, para que tengan impacto, uno ha aprendido en el punto de vista macroeconómico que no son medidas que se ejecutan hoy y el próximo año tienen los resultados. Hay medidas que tú las vas trabajando año a año, ¿ya? Eso es así, ¿ya? Entonces, después de la dictadura en Chile, estamos hablando ya más de 30 años, una de las cosas que hizo cuando llegamos a la democracia, año 1990, era decir, el primer eje de desarrollo era que tenemos que hacer hacer acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales con todo el mundo. Y el país que más hizo acuerdos comerciales en Sudamérica fue Chile. Se abrieron a todo el mundo, con China, con Singapur, con Australia, para qué decir Estados Unidos, con Europa, con el resto, y con el resto del mundo. ¿Y por qué? Porque sabía de que nosotros no podíamos pensar siempre en la economía local, como cuidar mucho la economía local. Entonces había un miedo interno, en el sentido de que no hacer tantos acuerdos comerciales y libre TAS, no tanto impuestos, por lo tanto, a las importaciones, sino que disminuir un poco las importaciones para que el bien llegue, ¿no es cierto? Porque se había hecho el estudio también por algunos expertos que entraban al gobierno, de que el mejor camino es que tú abras las puertas, porque al principio te va a doler internamente, van a quebrar alguna empresa, pero el beneficio de que entren todos los grandes bienes y servicios del mercado, de lo mejor en el mundo, pase por tu mesa, el bienestar le va a llegar a todos y todos de alguna u otra forma. Va a dolerse. Y eso sucedió. Sucedió que efectivamente hubieron algunas empresas que quebraron, pero finalmente esas empresas igual quedaron acá, quedaron sucursales. Entonces, pero también teníamos la posibilidad de llegar bienes más baratos, y que finalmente, ¿quién se beneficiaba? Finalmente la sociedad, un todo. Los insumos disminuyeron en cierto modo. Y tenías más bienes, y al tener más bienes, obviamente te permitía generar después procesos, productos más desarrollados. Por otra parte, al generar acuerdos más libres, la tecnología llegó, la innovación llegó. Entonces, con acuerdos con universidades extranjeras, también con Japón, con Corea, con Estados Unidos, con el resto, entonces empezaron a hacerse no soluciones tecnológicas ya, sino que también soluciones tecnológicas de acá, software de acá, aplicativos de acá, automatización de acá, no de allá, pero nos ayudó a esta cooperación. Entonces, el tema económico, no me quiero extender mucho, pero quiero señalarte que un pilar importante es cuando uno dice no tengamos miedo a hacer acuerdos comerciales y no le pongas tanta tasa fuerte a la importación. Facilita que entre la importación, que entre. Porque después va a pasar algunos años y la vas a incorporar y tú la vas a manejar. Al principio hay que ser empleado, pero después la vas a tomar y puedes decir, sé que la manejo ahora. La podemos incluso hasta desarrollar. ¿No? Incluso hasta nosotros podemos hasta exportarla. Entonces, ese fue un primer punto, estamos en el año 90, es para responder a la pregunta. Entonces, un aspecto es los acuerdos comerciales. El segundo aspecto importante es saber de que el control de la inflación es un tema sumamente relevante. En Chile, cuando hay una institucionalidad de gobierno fuerte y no hay oligopolios o arreglo entre empresas manejando precios, permite efectivamente que tú tengas precios que son precios de mercado, no usureros, y que finalmente gana toda la ciudadanía.
y que los bienes que son bienes de buena calidad, disponibles, pero que no son caros. Y por lo tanto te permite finalmente producir más barato, y además producir más barato, energía más barata, el insumo más barato, pero también te permite finalmente puedes producir más, y al producir más puedes exportar más. Si tú eres caro, no vas a poder exportar. El tercer elemento importante que ayuda mucho el desarrollo, por cómo Chile lo ha hecho, es que empresas estratégicas sean del Estado y no de un privado. Ojo, y no me quiero equivocar en eso. Las empresas pueden ser manejadas por un privado. No es, lo pueden hacer igual, incluso mejor. Eso está demostrado en todo el mundo. No es el tema. Ni dejemos la ideología por fuera. El privado lo puede hacer incluso mejor. El inconveniente es que finalmente el crédito, las utilidades precisamente no quedan en el Estado, quedan en privados, y muchos privados son de países extranjeros. Y finalmente los recursos terminan yéndose a Canadá, a Japón, a Francia, a Alemania, y no queda, ahí precisamente acá no hay capitalistas colombianos, o alguien me explico, ¿no? O de Uruguay, o de Paraguay, o de Bolivia. Son todos países de grande desarrollo, por lo tanto la plata se va para afuera. Y creo que, entonces lo que se ha hecho, que empresas grandes acá son del gobierno chileno. También, pero creo que se ha hecho también, para ser justo, le damos un espacio para que el privado también entre. Porque creo que lo que hemos aprendido en la vida, creo que junto, el privado con el Estado, juntos, pueden hacer un trabajo de impacto gigante. No uno solo, ni el otro solo. Creo que juntos. Y acá nosotros le llamamos esa modalidad, se llama el rol subsidiario y solidario. Entonces me explico. Y eso también es otro eje importante. Entonces, dejemos que el mercado asigne cosas. Provea transporte público, provea los puertos, provea agricultura, o salud. Pero si salud lo está haciendo mal, entro yo. Si la educación nos está haciendo bien, entro yo con servicio de educación gratuita. Entonces, ese se llama el rol subsidiario. Yo subsidio al mercado para proveer algo. La idea es que sea lo menos posible, pero obviamente ha tenido que el Estado actuar muy fuerte, sobre todo en el caso de educación, donde se hizo una reforma muy grande en educación. Hace más de a lo mejor 13, 14 años hubo un movimiento grande acá, desde la cual decía que el desarrollo de un país pasa por la educación. Entonces se hizo un trabajo importante ahí. Entonces, creo que también está el subsidiario y después se transitó a un rol solidario. ¿Qué significa un rol solidario? Que dice, no basta con que yo ya colaboro en educación, colaboro en salud, colaboro aquí ya, y juntos hacemos el trabajo. Porque todavía tenemos pobreza igual. O sea, a pesar de estar con el privado junto, proveyendo vivienda, proveyendo salud, educación, igual tienes pobreza. Entonces, ¿cómo pasa? Porque no está siendo solidario. Entonces, por lo tanto, hay que ser solidario con la equidad. Quiere decir que va a tener que reasignar recursos para que estas personas que están no con igualdad de oportunidades, porque no tienen propiedades, no tienen un papá o mamá que tuvo una familia constituida u otro, o no fueron violentados, o no fueron o son de comunidad indígena con otro foco, en fin, o tienen discapacidades físicas o mentales o todo, no tienen la misma igualdad de oportunidad. Entonces, ahí lo que se ha hecho, efectivamente, planes para efectivamente destinados a esos grupos vulnerables para también generar solidaridad, que el desarrollo sea de todos. Pero no solamente los derechos, porque la Constitución política dice, te garantizo todos estos derechos. Y uno dice, ¿y dónde están? Ah, sí, que la Constitución política queda como una gran declaración de Pablo Neruda, declaración así como de bonito, pero en la realidad no era. Entonces tenía una declaración legal acá y en la realidad no existe. Entonces se ha avanzado mucho en la parte de solidaridad, o sea, efectivamente la equidad. Por otra parte, siguiendo con la variable del tema económico, que me quiero enfocar ahí, el tema del empleo. El tema del empleo, imagínate, hoy día se acaba de aprobar en primera instancia en el Congreso Nacional que se reduce la jornada laboral a 40 horas. Antes eran muchas horas, bajó a 44 y ahora va a bajar a 40 horas. O sea, quiere decir que las personas van a poder trabajar de lunes a jueves. Y el día viernes, sábado, domingo disponible para trabajar, para estar en familia. Porque se ha dado cuenta acá, mediante estudios, es que las personas pueden ser productivas y hay muchas horas que tú no las generas para el trabajo puntualmente. Entonces, y creo que es bueno para el desarrollo personal, integral de la familia con todo, y finalmente desarrollo mental también de relajo, de tener más espacio de lo que es la calidad de vida en lo que es la recreación,
deporte u otras actividades extra programáticas laborales que te ayudan a sentirte mejor. Salarios, los salarios cada vez han ido aumentando de buena forma, los mínimos, para que efectivamente cualquier persona contratada en Chile, cualquiera sea, o inmigrante o quien sea, tenga un sueldo mínimo aceptable para poder vivir. Donde también también para el tema de desarrollo económico, saben que el desarrollo económico también tiene que ser con los trabajadores, no puede ser la empresa. Entonces tienen que incluir a los sindicatos, los logros, las utilidades, tienen que incluirlas. Entonces tú tienes un tema de un empleo incluyendo a la mujer en forma histórica como nunca antes vista. Hoy hay muchas empresas en las cuales la mayoría han sido mujeres. Y también un aspecto importante, el enfoque género. Entonces dice, para que el desarrollo económico sea transversal, incluyamos las mujeres en el Parlamento, en los ministerios. Hace poco, el Boris cuando asumió, la mayor cantidad eran mujeres y no hombres. Lo otro también para responder a la consulta del tema económico, era que también el Estado chileno no se endeudó, a diferencia de nuestro primo hermano argentino, que se endeudó en forma impresionante. Y por último, yo voy a extender, pero para no extendernos, es que hay un elemento también esencial, tiene que ver con que Chile también tenía productos propios, insumos que siempre lo ha vendido históricamente. Históricamente el cobre, el oro, porque tiene yacimientos de oro, perfecto. Pero tú no puedes depender de eso. Tú tienes que diversificar tu inversión. Diversifícate. Invierte en otras áreas, aunque te equivoques. Entonces, en el caso del cobre son dos cosas. Uno, un royalty. Y el royalty, ¿qué significa royalty? Quiere decir que a las empresas que sacan cobre, se les saca un porcentaje para que ese porcentaje se invierta en algún aspecto innovativo en el territorio. Se quede en el territorio y busque alguna generación de algún producto, un bien, servicio que ayude a la comunidad. Pero también el gobierno chileno creó está en la CONICET, que es la Comisión Nacional de Innovación, y en la CONICET también manejó muchos recursos para poder invertir recursos en poder generar productos nuevos para la economía, para poder efectivamente tratar de ayudar vía la CONICET, que es la innovación con universidades, y también Corfo, que es otro organismo que se dedica a fomentar. Y así se empezó a diversificar harto Chile, y no solamente ser un país que nos pasa mucho a los países latinos, que somos productos más bien de productos primarios, banana, manzana, minerales, ¿sí o no? Sino que también tratar de producir, darle un poco más valor agregado. Y ahí, por ejemplo, que en el caso del cobre, nosotros exportamos, el mayor productor de cobre del mundo es Chile, pero usted que después llegaba a Japón, y Japón lo tomaba y lo refinaba y nos vendía de vuelta. Pero ¿cómo te paso el cobre a ti? Porque ellos tienen la tecnología para entregar cobre refinado. Y ahí aplica una tecnología en eso. Entonces, uno dice, no, pues ahora ya no, la idea es que tú le apliques valor agregado para que tú no lo mandes para afuera, igual que las fundiciones. Muchas veces tú tomabas productos y las refinerías estaban afuera, en Inglaterra, en muchos lugares. Ahora no, pues ahora hay refinería acá, se invirtió mucho dinero para que efectivamente tú mismo, va a ser carísimo, pero tú mismo te vas a hacer más autónomo y más vertical para poder sacar la cadena, la manejas tú, y finalmente tú generas empleo, tú generas una capacidad, todo. Entonces, es muy importante invertir en distintas áreas. Entonces, si hay un área que está compleja, tú tienes la otra. Creo que eso ha sido una de las explicaciones del tema económico. Y por último, un tema importante para el tema económico es cuando tienes gobernabilidad, cuando tú tienes un Estado que se respeta las normas, cuando hay un Congreso que funciona, cuando hay presidentes que han funcionado con sus ministros, con todas las peleas que sabemos que existen, pero en general acá la profesionalización del Estado, todos los procesos por concurso público, todos los sueldos se saben. Entonces, los profesionales que trabajan en el Estado tienen los mejores sueldos están en el Estado, no están en el privado, están en el Estado. Hoy día toda la gente del problema está en el Estado, porque el Estado es un tremendo ejemplo de modernidad, transparencia, no corrupción, no, por ningún motivo, como en todos lados van a haber casos excepcionales, porque está el Estado, el gobierno, y están los gobiernos locales, y aquí hay gobiernos locales, hay amiguismo, y eso va a suceder siempre, ¿eh? Pero quiero decir que los grandes temas, esos nos ha ido bien en ese aspecto, e incluso estamos uno de los mejores catalogados del mundo a nivel de corrupción. Indicadores nuestros ha sido altísimo de cumplimiento en todo el aspecto de transparencia, cualquier cosa que tú requieras, hay una ley que obliga a todo funcionario público a decir, usted quiere información, tengo obligación de responderle a usted. Sin embargo, dijo usted muchas cosas sobre Chile cuando uno lee sobre América Latina,
y usted mismo lo ha dicho, el país posee, pues, a nivel de renta por persona, una de las más elevadas, ¿cierto?, del continente. Y con todo este panorama que usted me está dando, le pregunto, ¿cómo manejó Chile y cómo después del COVID manejó con toda esta situación sanitaria a nivel mundial y toda esta debacle económica y el cambio que hubo a nivel mundial? ¿Cómo lo manejó Chile? Porque pues para esta parte del mundo todavía hay muchas personas pues que dicen que hay déficit de financiamiento, déficit de fondos para ciertas ayudas sociales, para ciertas necesidades básicas. Entonces, para profundizar un poco más en todo el macro que usted ya nos dijo, ¿cómo hizo el país? ¿Qué medidas implementó exactamente? Y ahora, ¿qué medidas dejó? ¿Qué hubo que cambiar en el sistema interno de Chile para seguir con esa estabilidad que hoy por hoy se tiene y que se tuvo antes del COVID? Ya. A ver, después, cuando vino el COVID, que afectó a nivel mundial, eso nos sigue afectando hoy como país. El efecto fue fuerte y fue nocivo y malo en todas las variables en Chile, en todas. El efecto que le pasó a Colombia, le pasó a todos los países, aquí fue lo mismo. Fuimos afectados en todas las áreas. Eso es lo primero. Bajamos en todos los indicadores. Lo bueno para nosotros es que nos llegamos a un nivel de quebrar como país y a lo que se llama una conmoción social. Pero hay algo que a nosotros, de cierto modo, nos afectó, pero nos ayudó, que no le ha pasado al resto del mundo. Esto es un dato muy importante tenerlo en cuenta. Acá en Chile se produjo un estallido social. Imagínate cómo llegan a eso. Somos un país que dice que tiene los tremendos indicadores, pero aún así vemos pobreza. Entonces, vino un estallido social y ahí se generó toda una fuerza para poder hacer un nuevo país, más próspero. Y de ahí justo viene la pandemia. Entonces, si no hubiese existido ese desahogo de Chile con la cantidad de protestas hubiese quedado a lo mejor durante la pandemia, la gente hubiese salido a robar, hubiese salido porque andaba andaría como diciendo, mira, y más encima tengo pandemia, y está todo injusto, tomémoslo, y hubiese quedado algo mucho más grave. Entonces, cuando vino la pandemia, la gente estaba sensibilizada. Chuta, ahora viene la pandemia, ya calmémonos. Entonces, durante la pandemia, lo que se hizo es esa conmoción social que hoy todo quedó ahí guardada, porque hubo un pacto social con todos los partidos políticos, con todas las organizaciones, con todo. Esperemos que pase la pandemia, procuremos una hora de cuidémonos. Acuérdate que el país que tenía uno de los países que tenía mayor cantidad de vacunación en el mundo después de Israel teníamos nosotros, porque el Ministerio de Salud es fuerte acá en Chile y tomó el liderazgo todos los días. Entonces, educación por pantalla, salud sigue, la seguridad sigue, el trabajo sigue. O sea, lo que hizo Chile es no enfrentemos a la pandemia, porque hay que seguir avanzando con el tema económico, porque si no nos quedamos en la casa va a ser peor todavía. Y como tú sabes, también teníamos un grado la exportación igual se producía en términos comerciales, pero igual el caso de Chile tenía un grado de autonomía en términos de autosustentabilidad, de proveerse propios bienes y servicios, como para poder decir lo que afecta al lado nos puede afectar. Entonces, no, fue fuerte, pero ya llegamos a un nivel en que estamos recuperando los niveles de producción, pero todavía no llegamos a los niveles de antes de la pandemia. O sea, hemos ido recuperándonos, pero todavía no llegamos al nivel adecuado. Incluso el año pasado salió el resultado hace poco, hace una semana atrás, el crecimiento fue un 2%, cuando usualmente uno crece un 4, 4,5, 5, un 2%. Todavía no llegamos al nivel adecuado, porque ahí la gente está dispuesta a pagar más por tener ese bien, porque el bien no llega, entonces ya yo estoy dispuesto a pagar más. Y los precios empiezan a subir, porque hay carencia de bien. La demanda sigue estando, pero si la oferta sigue estando acá, la demanda acá arriba, la demanda aquí, va subiendo el precio aquí, va subiendo el precio aquí, va subiendo el precio, va subiendo el precio. Porque la demanda sigue aumentando aquí. Y la oferta no se mueve cuando empieza a aumentarse la oferta. Por eso es muy importante, en el término económico, que haya muy buena oferta, que haya mucha buena producción. Así que eso fue una de las medidas, como digo, en general. Y también la seguridad. Muy importante, los militares ayudaron mucho también en eso de las zonas de resguardo.
Ahora, lo que sí tengo, para terminar esta parte, ahora sí nosotros también dimos, justo sucedió que también habíamos abierto las puertas a muchos colombianos, o sea, la cantidad de colombianos y venezolanos, sobre todo venezolanos, colombianos que han estado a trabajar acá, ha sido un beneficio mutuo gigante, gigante. Yo he visto mucha gente que ha podido seguir su vida acá, y pueden regresar también a Colombia o a Perú o a Venezuela. Los venezolanos la tuvieron compleja, tú lo sabes, y llegaron sin nada. Y entonces, acá hay espacio para eso, hay espacio. Sí, el inconveniente es que entra de todo, entonces, al entrar de todo también hay personas que se nos han comportado muy bien, y ahí, entonces hay que la prensa siempre muestran el lado malo, nunca muestran todo lo bueno, ¿cierto? Pero te quiero comentar que también hay una parte importante. También el crecimiento económico de Chile también ayudó, esta recuperación ayudó también el movimiento inmigrante, ayudó a la solución, no al problema, ayudó a la solución. Y no solamente trabajo que uno dice, lo tiraste solamente para barrer las plazas, no es así, porque uno ve el tema de barrer las plazas, tú veas chilenos, inmigrantes de todo, o sea, todo trabajo es digno, aquí no hay un tema que este es mejor o no, son trabajos dignos. Por eso te comentaba yo que acá uno puede tener un buen salario haciendo zapatos, vendiendo helado o transporte público. Creo que eso es bueno, no dignifica. Eso creo que ayuda mucho el desarrollo. Pero quería comentarte que en el caso de los inmigrantes ayudaron a nosotros como país a crecer más, claramente. ¿Sí? Tomando en cuenta ese énfasis que hizo en los colombianos y los venezolanos, uniéndolo con algo que usted dijo hace rato con respecto a los recursos naturales y el cobre en Chile, ¿cierto? Siendo uno de los recursos naturales o uno de los potenciales que tiene Chile como país. Haciendo comparación en Colombia y Venezuela, que por lo menos unos tienen potencia más en carbón, el otro en el ferroníquel, en el oro. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, hacia el sur del país, hacia el estado Amazonas y hacia el estado Bolívar, han desplazado más o menos 10 comunidades indígenas por la explotación minera, por los recursos naturales, mientras que en Colombia son muchos aspectos, el control, por lo menos la explotación, son unas macro leyes que hacen, digamos que la implementación del control estatal muy deficiente. Entonces, con tantos decretos, tantas resoluciones, tantos documentos que al momento es como muy complejo, entonces más bien el Estado está un poco ausente referente a eso. Entonces, ¿cómo maneja Chile, tomando pues lo que usted dijo hace rato, todo el uso del cobre, todo con ese ejemplo que usted dijo que que lo mandaba, entonces se lo refinaban y se lo volvían a traer? Entonces, haciendo una comparación entre estos tres países, ¿qué nos puede decir exactamente de lo que es a nivel interno el control de esos recursos naturales? Oh, importante, muy importante, muy importante. Acá hay, primero, se generó un Ministerio de Ambiente, primero que se preocupa de que se respete primero el ecosistema, en términos de que cualquier producción respete eso, en la costa, en la minería y también la producción de celulosa, que también exportamos mucha celulosa desde el sur. Y ahí hay comunidad indígena, y en la minería también hay comunidad indígena, ahí en los dos lados hay comunidad indígena. Entonces, ahí lo que se ha hecho es que toda la producción, la contratación de personal ha sido con gente de las mismas comunidades, para que ellos que saben muy bien de su ecosistema, se respete bien esos lugares naturales. En el caso de de la producción de celulosa, por ejemplo, ahí se aprendió de que a veces el pino mata hay árboles que se pueden producir muchos chips o material, ¿no es cierto?, que se exporta, pero que finalmente mata a la chinita, mata al gusano, mata a la mariposa, que hace que finalmente perjudica la polinización, perjudica finalmente la gestión de la flora, y finalmente hace tener no hace que sea un rico sistema natural. Entonces, ahí uno también se está normando el hecho de que se produzca determinado sector en pino, pero no todo, porque puede afectar finalmente los otros seres vivos que existen en un territorio, que vienen por año, por década, y las comunidades indígenas respetan, ¿no es cierto?
Eso también es importante. En el caso del sur se ha hecho un trabajo bien fuerte en eso. Hasta aquí suficiente, no más, porque aquí puede afectar a la abeja, puede afectar al abejorro, puede afectar, hay todo un tema ahí. Y en el caso, claro, y en el caso del norte, ahí pasó exactamente lo mismo, en el sentido de que las mineras también generan desechos. Y ahí tú tenés comunidades indígenas ancestrales, de la cultura licanantay, aymara, quechua. Ahí tenemos culturas incluso que comparten con Perú y con Bolivia, que tenemos culturas similares. Ahí también la minera ha entregado proyectos de inversión destinados a su superación. Y a mí me tocó también en el estado en un momento en ir a un lugar, a un fuerte Quitor, que tú vas a Calama, y te das cuenta que hay un fuerte por los incas y no había nada más. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una ruta turística? Una ruta turística bonita, limpiamos acá, le decimos a una comunidad indígena que atienda, coloque una puerta por entrada, le decimos a los turistas que entren por aquí. Ah, y además le vendemos comida, sí, vendamosle comida. ¿Y qué comida? Bueno, usted le construyo yo una piscina y construimos trucha y salmones. Ah, tiene razón. Y llamo, comida, le ponemos llamo también. Ah, tiene razón. Y agua, pues, le ponemos una piscina de agua acá, para que usted dé alimentación a los animales. Entonces, empezamos a poner la cadena productiva. Entonces, por la misma comunidad, tú te das cuenta, ahí generas de no había nada, ahora genera un desarrollo, gente más empoderada, gente con empleo, gente que produce, gente que se entretiene, que tenga más reconocer su cultura, la valora, y eso es súper importante. Entonces, hay proyectos muy bonitos donde tú das vuelta a la moneda, ¿no? Donde donde no tenés nada, entonces decís, no, pues, hemos aprendido en la vida de que cuando nos sentamos juntos a pensar en una imagen, objetivo de sueño, eso se puede hacer realidad, pero siempre poner en la mesa a todos los actores. Entonces ahí está un organismo que se dedica al fomento, el otro se dedica al tema del agua, entonces el encargado de agua lo veo yo, ya el Estado aquí. Entonces todos los organismos del Estado en una mesa. Usted es responsable de esto, responsable de acá, responsable de la construcción, usted es responsable del sistema eléctrico, manda el sistema eléctrico acá, y finalmente tú vas ahora y dices, oye, qué precioso, como que hubiese llegado un privado acá de mucho dinero. No, no fue así, fue la propia comunidad. Entonces eso es importante, creo que, el trabajo privado con la comunidad se puede hacer, y se está haciendo bien. Creo que la empresa lo han ido incorporando con lo que se llama la responsabilidad social, que es un elemento que está en todas las grandes empresas internacionales, le llevan una cuota importante de hacer trabajo de respeto al territorio, porque tenemos que juntos buscar un progreso. Señor Carlos, muchísimas gracias por esta clase magistral de economía latinoamericana, más que chilena, latinoamericana, muy amable por estar acá con nosotros. Ojalá muchos países sigan el ejemplo de Chile, empezando por Venezuela, empezando por el mío. Ojalá logre avanzar para poder, pues, brindar mejores oportunidades y que no estemos tan regados por todo el mundo. Muy amable por estar acá compartiendo con nosotros. Gracias por brindarnos un panorama más amplio de su país, de Chile. Bienvenido siempre, más allá de lo que ven. No, muchas gracias a ustedes como equipo por lo que están haciendo, y yo obviamente los voy a ver, por seguro te los voy a ir a ver, pero además invitarte cuando tú vengas acá a Chile, a Santiago, mostrarte eso que te estoy comentando, porque una cosa es hablarlo, pero es distinto cuando tú vas y te paseo, ¿no es cierto? Voy a pasear por acá para ver lugares cuando te das cuenta de la realidad, cuando tú ves sonrisa de gente. Entonces, estás invitado también a nuestro país cuando tú quieras, y también si hay otro programa, otra temática, con gusto lo voy a hacer porque me he sentido súper cómodo contigo. Claro que sí, porque como yo siempre le digo, profe, a todas las personas que están acá, más allá de lo que vemos, todos los invitados, las puertas del programa quedan abiertas para que ustedes vuelvan cada vez que quieran a hablar sobre otro tema, a recomendar a más personas, a venir a potenciar o a promover algunos proyectos, algunas iniciativas. Más allá de lo que vemos, fue creado justamente para eso, para poder, así sea, nosotros brindar un pequeño granito de arena al impulso del trabajo que ustedes están realizando. Estamos lo mismo, exactamente lo mismo. Compartir buenas ideas y que se replique y mejoremos la calidad de vida, ¿sí? Nos llega a todos, el bienestar nos llega a todos, ¿sí?
Profe, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Nos volvemos a ver el domingo. Muy amable y que Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.